Que levante la mano al que le gusta caminar por las tiendas, aunque sea solo para mirar. Pues te cuento que yo no lo hacía. Normalmente iba a las tiendas, a la sección donde se encontraba lo que quería comprar y después me iba. Hasta que un día, conversando con una amiga, me di cuenta que me estaba perdiendo de muchísimas novedades y de muchísimos productos que incluso son hasta muy populares en internet. Así que desde hace un tiempo para acá cambié esa costumbre y últimamente he agarrado como hobby dedicar aunque sea un día a visitar las tiendas, a hacer un recorrido, así me entero de las novedades y además tengo una noción de los precios para cuando yo desee comprar en un futuro algún producto en específico, pues ya tengo una idea de cuál sería el precio base sobre el cual voy a hacer la comparación. Y también puedo medir la calidad del producto, porque a veces nos encontramos productos que son similares, en ocasiones están hechos de un material diferente. Y tú me preguntarás, Ana, ¿para qué tú me cuentas todo eso? Y simplemente quiero hacer una introducción a una nueva categoría de videos que quiero hacer para el canal, que me gusta muchísimo, y es recorrido por las tiendas. Así me acompañas y juntos podemos enterarnos de novedades e incluso si estás en Paraguay me pudieras recomendar alguna tienda para visitar y compartirte qué es lo que puedes encontrar ahí en un momento determinado. Y si no estás en Paraguay, te puedes enterar de qué es lo que se vende en este país y comparar los precios. Así que si te gusta ese contenido y me quieres acompañar en este nuevo recorrido, te invito a que te quedes porque ya comenzamos. La tienda que elegí para inaugurar esta categoría dentro del canal se llama Archie. No la conocía y cuando entré por primera vez y vi esta sección quedé enamorada. Y es que adoro entrar a las tiendas y ver que tienen opciones de decoración con el mismo estilo y textura. Me sirve muchísimo para tomar ideas y en un futuro no equivocarme cuando decida decorar mi casa. Como pueden apreciar, en esta sección encontramos adornos y vajillas hechos de cerámica y porcelana, con colores desde mi punto de vista clásicos y diseños muy simples. Todos me encantan. Por este otro lado tenemos un estante con varios productos de vidrio, opciones que se pueden encontrar en otras tiendas y comparando los precios de estos productos con los que he visto, algunos son bastante similares y otros están un poquitito más caros. Y no me quise detener en la sección de tazas o jarras, no sé cómo le llamarán, porque si no iban a tener un clip bien largo. Y es que no sé en su país, pero en Paraguay te puedes dar el gusto de elegir el que quieras, llenar un estante completo si así lo deseas. En cualquier tienda te encuentras una gran variedad de diseños, tamaño, calidad y precios. Y ahora quiero que vean esta belleza. Si no estoy mal, es estilo vintage, corríjanme si me equivoco, y hasta el momento no he visto un set similar en otra tienda. Por lo que puedo apreciar, cada artículo se vende de forma individual. Y llegamos a la sección Tramontina, por así llamarla, una marca que es muy popular en Paraguay por la calidad de sus productos que por lo general están hechos de acero inoxidable. Como pueden ver ahí, hay varios artículos para realizar una de las actividades que más disfruta el paraguayo, asaditos.
Ay, amé este estante, me trajo recuerdos de mi infancia y sobre todo de mis abuelas. Y es que cada una en sus casas tenían vajillas con esmaltes como estas. Algunas personas dicen que no son muy duraderas, otras no tanto. Lo que sí les puedo decir es que se ven bien lindas y aún mi abuela tiene su plato y jarrita con este material en su vitrina. Aquí podemos ver varios artículos hechos de madera y quiero contarles que buscando una tablita redonda para poner como decoración en mi cocina y en la mesa del comedor fue que di con esta tienda donde encontré la opción que andaba buscando al mejor precio en comparación con los que vi en otras tiendas. Y vean, aquí en esta parte de este estante no es una colección completa, pero si se fijan, también podemos encontrar artículos con colores típicos que por lo menos yo he visto mucho por internet. Y ya saliendo de la sección cocina, quiero que vean estas velas y los portavelas. Todos están hermosos. Y otra cosa que quiero contarle es que al igual que las tazas, en cualquier tienda que tú entres aquí en Paraguay vas a encontrar una gran diversidad de velas en cuanto a aroma, colores, tamaños, precios y calidad. Este es el que más me gusta, el que tiene la cabeza como un indio. Y en este estante, como pueden ver, encontramos diversos organizadores. He visto muchos de estos diseños en las redes. Creo que están a un muy buen precio y hay gran diversidad de colores y tamaños. En la parte central, esa de arriba, hay cestos. Están bastante lindos, pero me parece que son más decorativos que prácticos. No creo que tengan tan buena calidad para un uso cotidiano. Y no quería terminar el video sin mostrarles estas miniaturas. No sé si tienen buena calidad, pero lo que sí les aseguro es que están bien económicas y re chulas. Amo ver cosas pequeñitas, siento que son tan tiernas y me derrito. Déjenme saber si ustedes también tienen esa empatía con productos pequeñitos. Y bueno, mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que este primer video te haya gustado. Si fue así, como siempre te digo, regálame un like o déjame saber en los comentarios qué más quisieras que te incorpore en este tipo de contenido. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!